bienvenidos todos a este evento, a este Café UAM de la Innovación, que lo pensamos para poder tomar un café juntos. Fue de las últimas cosas que pensamos a finales del 19 para empezar a hacerlas en el 20, para poder tomar un café juntos y reflexionar juntos sobre temas de interés académico y que tienen alto impacto social, pero que nunca hemos podido celebrar de forma presencial, siempre por esta situación en la que vivimos. Desde que lo empezamos a hacer, en concreto este tipo de eventos los hemos hecho online, lo cual, bueno, da un aspecto adicional, pues de que casi cualquiera, aunque no esté en Madrid, aunque no pueda venir en este momento a la universidad por otro motivo, pues se puede conectar y vernos, con lo cual en el futuro seguramente cuando podamos retomar la presencialidad, la tan ansiada presencialidad, pues mantengamos estos eventos de forma híbrida, también para que el que no pueda venir se pueda conectar. Y me es particularmente grato saludaros a todos, permitidme que os tutee y desearos que os encontréis bien. Me es particularmente grato hoy porque vamos a dedicar este café, como no puede ser de otra forma, en esta semana tan especial, ¿no?, de la mujer y la niña en la ciencia. Precisamente vamos a dar voz a nuestras grandes profesoras e investigadoras, ¿no?, a 5 profesoras de nuestra universidad, de ámbitos muy distintos, de ámbitos del conocimiento, de la ciencia, de la cultura, de la tecnología muy distintos, pero queremos escucharlas, queremos oír verdaderamente, siendo ellas, pues de alguna forma, personas de máxima relevancia académica, pues que nos ayuden a todos a reflexionar sobre el papel esencial que la mujer juega hoy en día en la sociedad, en la universidad, en el ámbito de la innovación, de la transferencia, y cómo los varones, en definitiva, yo hoy he venido más a escuchar que a hablar, ¿no?, porque lo que tenemos es que escuchar y aprender y luego generar políticas que permitan ir a una igualdad de carácter efectivo. Como decía, tenemos a 5 profesoras de la universidad. La moderadora va a ser nuestra querida profesora Begoña Lolo, del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía y Letras, y que además es directora del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad Autónoma. Y luego tenemos a la profesora Ruth Cobos, compañera mía de la Escuela Politécnica Superior. Ella es del Departamento de Ingeniería Informática. La profesora Pilar Toboso Sánchez, del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras y directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de nuestra universidad. La profesora Silvia Magdalena Arribas Rodríguez, del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la universidad. Y finalmente la profesora Manuela Romo Santos, del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología y directora del título de experto en creatividad aplicada de la universidad. Como veis, un elenco fabuloso, 5 de nuestras mejores investigadoras, tenemos muchas, pero realmente, y sobre todo que cada una de ellas proviene de un ámbito distinto, diferenciado, pero que seguramente va a generar sinergias y confluencias, ¿no? Y sobre todo lo que queremos también es que esto genere posteriormente a la intervención de cada una de ellas, que genere un cierto debate con todos los asistentes para, en definitiva, generar networking, generar conocimiento entre nosotros, posibilidades de que ese conocimiento nos lleve a poder colaborar y cooperar juntos en proyectos que tengan luego impacto en la sociedad. Así que sin más, doy paso también para que complemente esta presentación al doctor Fidel Rodríguez Batalla, que es el director general de nuestra fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y que es la persona que en última instancia gestiona digamos, la implementación, como se dice ahora, de estos eventos, ¿no? Fidel y yo
hablando un día, le dimos forma a este café, que como decía al principio, hubiéramos querido que fuera presencial, pero él es el que en la práctica, con todo su equipo, al que agradezco muchísimo el esfuerzo a todo su equipo de personas, es el que lo implementa y permite que suceda en la práctica. Así que sin más, Fidel, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, vicerrector, y nada, buenas tardes a todos y a todas las que estamos hoy reunidos en torno a este Café de la Innovación, de Mujer e Innovación en la Ciencia, que la verdad es que es una semana muy especial, como todos sabemos, estamos en la semana del 11 de febrero, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y nosotros queríamos hacerle un guiño, hablándolo con el vicerrector, y gracias, Javier, que lo tuviste a bien, de hacer ese guiño de la ciencia y la innovación, porque son cosas que van muy unidas, sobre todo en la innovación basada en el conocimiento, ¿no? Sabemos que hay otro tipo de innovaciones, hay innovación en marketing, hay innovación en procesos, pero la innovación basada en el conocimiento y concretamente en el conocimiento científico es donde una universidad como la nuestra puede dar su mejor expresión, y en todas las áreas del saber. Hablamos de ciencia de forma transversal en todos los sitios donde la investigación científica sigue el método científico, para que podamos hacer ciencia de excelencia y de calidad. Yo simplemente decir, como ha dicho muy bien el vicerrector, esto es un equipo, está la unidad de innovación liderada por el doctor José Luis Pau, que nos ha ayudado tanto durante estos 4 años que llevamos haciendo este tipo de actividades, y también por el equipo del CAITEC y de toda la fundación del área de comunicación para desarrollar este tipo de actividades y muchas otras que ustedes, que nos están viendo y siguiendo, seguramente conocen. Este es un proyecto cofinanciado, lo tengo que decir, por la Comunidad de Madrid, por la Dirección General de Investigación e Innovación Tecnológica, y cofinanciado por el propio Vicerrectorado de Innovación, de Innovación, Transferencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Madrid, y gracias a ellos pues podemos hacer todas estas actividades, que realmente es un gusto para nosotros. Y termino solo anunciando eso, recordándoles que dentro de 2 días, el día jueves 11 de febrero, con motivo de, como he dicho, del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, tendremos el primer hackathon de la UAM, Mujer y Ciencia, que durante 3 horas vamos a hacer 25 entrevistas a 25 mujeres, para ver un aspecto muy plural, desde predoc hasta catedráticas, de investigadoras y profesoras nuestras que están en hospitales, que están en centros mixtos, y también a personal de administración y servicios, pues para que den una visión global y poliédrica de lo que la ciencia supone en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma de Madrid, que realmente lo que queremos con todos estos tipos de eventos es acercar más la universidad a la sociedad. Con lo cual les deseo a todos una feliz tarde de debate, y sobre todo nos quedamos, como ha dicho muy bien el vicerrector, aquí en la retaguardia a oír y aprender. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fidel. Bueno, pues sin más dilación y con el interés manifestado, doy paso a nuestra moderadora, la profesora Lolo, a la querida Begoña Lolo. Cuando quieras, Begoña, es tuyo the floor is yours, como dicen los anglosajones, y adelante con la charla, la mesa redonda y el debate. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias tanto al vicerrector Javier Ortega como al director de la Fundación Fidel Rodríguez por haber organizado esta sesión y este café a la hora del café tan sumamente interesante, y agradecer también a todas las compañeras que van a estar presentes en esta mesa, pues que hayan tenido la gentileza de estar y en cierto modo de que podamos debatir un tema tan importante y tan crucial y vital en nuestras vidas. Yo les voy a ir cediendo el paso a cada una de ellas para que nos expliquen con mucha brevedad quiénes son, cuáles han sido las fortalezas fundamentales de sus currículos, para que todos aquellos que están inscritos esta tarde en este cafetito que nos vamos a tomar juntos, pues se puedan hacer una idea de cara fundamentalmente también a lo que puede ser el turno de intereses y preguntas que se pueda suscitar al terminar el debate. Y sin más, pues le cedería la palabra a la profesora Ruth Cobos del Departamento de Ingeniería Informática de la Escuela Politécnica Superior de la UAM. Ruth, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí estar aquí. Y bueno, voy a empezar, ¿no?, contando por qué estoy aquí ahora mismo, ¿no? Esto ha sido una trayectoria de muchos años, porque bueno, yo estudié aquí en esta misma universidad, la Universidad Autónoma de Madrid. Hice los estudios de Ingeniería Informática, soy de la segunda promoción de la ingeniería aquí en la Autónoma, y bueno, cuando yo estaba en tercero ya de carrera, yo ya veía que me gustaba mucho el mundo universitario, la carrera académica, y entonces fue cuando decidí
informarme y emprender, por lo tanto, los estudios de doctorado. Pero bueno, terminé la carrera, hice prácticas en empresa. Aquí en la misma Autónoma hay una empresa que se llama Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Ahí empecé a trabajar, pero luego lo tuve muy claro y me matriculé en estudio de doctorado, hice la tesis doctoral y después de terminar la tesis doctoral, bueno, pues tuve mi primer contrato como profesora aquí en la universidad. Ahí empezó todo ya con contrato en la universidad, ya dando docencia. También estuve unos años haciendo una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Técnica de Múnich al terminar la tesis. En los últimos veranos también he estado haciendo estancias postdoctorales cortitas en la Universidad de Southampton, en Reino Unido. Todas estas experiencias han sido muy enriquecedoras. Y bueno, quiero comentar que mi etapa predoctoral y postdoctoral, en ambas, mi área de investigación ha sido principalmente la informática aplicada a la educación. Ahora, en estos últimos años, me centro en la analítica de aprendizaje o Learning Analytics, con el continuo propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje que se producen en entornos educativos online. Bueno, el estar volcada a la docencia universitaria e investigar precisamente en innovación educativa me dio la oportunidad o tuve el ofrecimiento de ser por unos años la delegada del rector en tecnologías educativas y en dicho periodo pude codirigir la unidad tecnológica de la Autónoma que puso en marcha los cursos online o MOOCs, los cursos masivos en edX. De hecho, tenemos más de una veintena de cursos online. En uno de ellos participo junto con 2 compañeros de mi departamento en un curso sobre cómo hacer y diseñar aplicaciones web. Bueno, os invito a que entréis, son cursos muy interesantes. Y bueno, antes de ser delegada del rector, estuve ya con cargos de gestión, fui subdirectora de calidad e innovación en la Escuela Politécnica Superior. Además, el director en aquel momento era Javier Ortega, por eso me conoce muy bien. Después de ser delegada del rector, tuve cargo de subdirectora de estudiantes de la Escuela Politécnica y me consta que, bueno, en estos momentos tengo otro cargo de gestión, pero en este caso soy la subdirectora del Departamento de Ingeniería Informática. Y bueno, en la Autónoma, en general, yo sé, me consta, y más en la Escuela Politécnica Superior, que todas las mujeres son muy activas y tanto ahora o en el pasado hemos estado todas muy involucradas en la gestión universitaria. Y bueno, sí que yo quiero comentar que nunca he sentido en mi carrera académica ningún tipo de discriminación. Yo en ese sentido estoy muy contenta. Sí que comentarios me han llegado, ¿no? de compañeras, colegas investigadoras que al inicio de sus carreras docentes como investigadoras alguna vez han sentido que no se las tomaban tan en serio como a profesores jóvenes investigadores, ¿no? Pero bueno, eso pasando el tiempo con una carrera, una trayectoria, esas diferencias se han ido esfumando. O sea que en ese sentido yo estoy muy contenta y muy agradecida a la Universidad Autónoma por la oportunidad que me ha brindado estar aquí ahora con vosotras y vosotros. Muchísimas gracias, Ruth, por exponer además tu currículum de una forma tan amena, tan cercana y también con esas pinceladas, ¿no? tan fundamentales de tu trayectoria. Me gustaría ahora que interviniese Silvia Magdalena Rivas Rodríguez. Ella forma parte del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UAN, porque tuviéramos la oportunidad de tener el contraste, ¿no? entre alguien que trabaja en el campo de la ingeniería y alguien que trabaja en un campo además ahora tan presente en nuestra vida cotidiana todos los días, ¿no? Como es el campo sanitario, aunque la fisiología sea otro mundo diferente. Cuando quieras, Silvia. Bueno, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí en este café, aunque sea virtual, y compartir con vosotros pues, las experiencias que tengo desde el campo de la biomedicina, que es en el que yo trabajo. Yo también soy hija de la UAM, me licencié en Ciencias Biológicas y también hice la tesis doctoral aquí en la Autónoma, pero ya en el campo de la medicina, la hice en la Facultad de Medicina. Y desde entonces pues me he dedicado a tareas docentes e investigadoras en este campo. Soy profesora titular desde el año 2010 y actualmente codirijo, junto con otra mujer, con la doctora Martín Cabrejas, un grupo de investigación que es multidisciplinar. Está a caballo entre aspectos de la ciencia y tecnología de alimentos y de la biomedicina. Yo también he ocupado cargos de gestión, he sido vicedecana de Relaciones Internacionales y directora de departamento, dejado el cargo hace poquito. Y personalmente me sumo a lo que ha comentado Ruth. Yo no he sentido discriminación de género a lo largo de mi trayectoria profesional, afortunadamente. He tardado un poco en entrar en el sistema por otras cuestiones, supongo que no pertenecer al grupo de poder y eso también es importante.
porque aquí sí que es verdad que los grupos de poder durante muchos años han estado en manos de varones, y eso hay que decirlo, es así. Y yo también pasé 5 años trabajando en Escocia, en la Universidad de Glasgow. Eso me hizo desligarme un poquito del sistema español. Y me costó, tengo que decir que me costó entrar. Y desde el punto de vista de género sí que he visto que hay algunos retrasos en este país que afortunadamente yo creo que se están superando. Y que realmente ahora mismo yo en mi entorno pues afortunadamente creo que están disipados. Además, creo que el mundo de la biomedicina está ahora, y ya lo comentaré después seguramente, va a estar en manos de mujeres, va a estar en el futuro muy en manos de mujeres, tal como veo que es el perfil de matriculados en carreras como enfermería y medicina, que son a las que imparto docencia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Realmente ha sido muy interesante, ¿no?, el contraste entre la parte que acabamos de escuchar de ingeniería, la parte de fisiología, de biomedicina. Me gustaría ahora que nos contase un poco su experiencia Pilar Toboso Sánchez, que es catedrática del Departamento de Historia Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras y que dirige el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer de nuestra universidad. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias, Begoña, con la que he compartido muchísimas comisiones en otros momentos. Y también, bueno, quiero agradecer al vicerrector y a la Fundación pues que nos den esta oportunidad. Bueno, no voy a ser exactamente igual que mis compañeras anteriores. Yo también soy hija de la UAN, estudié en la universidad y además creo que ese ha sido, bueno, pues un aspecto en mi vida fundamental y muy positivo. Siempre recuerdo que cuando me bajé del autobús para hacer la matrícula pensé, me encantaría trabajar aquí, y en ese sentido tengo que decir que finalmente pues lo conseguí. Soy catedrática de Historia Contemporánea desde el año 2011, he participado en muchos proyectos de investigación y en ese sentido pues no he encontrado problemas. La primera vez que me presenté como investigadora principal presenté un proyecto, me lo dieron y después otros 2 más, es decir, que ahí no he tenido ningún tipo, yo no he sentido ningún tipo de discriminación. Mis líneas de investigación prioritarias han sido la historia empresarial y la historia cultural, pero también desde los primeros momentos he hecho investigaciones en torno al género y he estado adscrita al Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Tampoco he tenido problemas en tener cargos de gestión, quizá excesivos. Durante 11 años he sido directora del Departamento de Historia Contemporánea, he sido vicedecana de investigación, he estado en el claustro y en el Consejo de Gobierno pues también mucho tiempo, y en este momento dirijo el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, que desde luego para mí es un honor. Tanto para obtener la titularidad como la cátedra, pues realmente en mi caso fue relativamente sencillo, y ahí creo que juegan siempre 2 cosas, el currículum de uno, pero también la oportunidad. Al año siguiente de entrar en la universidad era titular y al año siguiente de tener la acreditación era catedrática, pero bueno, creo que esto también es una suerte porque después pues muchas compañeras desde luego han tenido que pasar un peregrinaje. A lo largo de mi carrera yo podría decir que si en algún momento he sentido algo de discriminación ha sido al principio. Sí me fue algo difícil entrar, y ahí creo que esto tenía mucho que ver no con el hecho de ser mujer, pero sí con el hecho de ser madre. Yo tuve 2 hijos muy joven, y eso pues digamos que a mi director de tesis siempre le parecía, le violentaba de alguna manera, y llevó, por ejemplo, pues aquí salían plazas en otras provincias que no eran Madrid, y desde luego ni se le ocurría, por supuesto, comentármelo, porque él consideraba dentro de su paternalismo que no era adecuado que yo, siendo madre, me estuviera trasladando, e incluso perdí un contrato, una plaza, un concurso de ayudante doctor, y en el acta afirmaron que tenía demasiados méritos para esa plaza cuando realmente era
era la única manera de entrar en la universidad. Pero realmente una vez que ya conseguí entrar, el camino tengo que reconocer que ha sido fácil y he tenido el apoyo no solamente de mis compañeras, sino también de mis compañeros, especialmente de los más jóvenes, a la hora de presentar proyectos y trabajar conmigo o de votarme para los diferentes cargos a los que me he presentado. Y bueno, realmente creo que poco más que decir. Muchas gracias, Pilar, muy interesante además ese apunte, ¿no?, sobre la maternidad y lo que eso significa a nivel de condicionante en muchas de las carreras científicas que hemos tenido que desarrollar algunas profesoras o algunas científicas dentro de la universidad y en general en el sistema. Quisiera cederle en último lugar la palabra a la profesora Manuela Romo Santos, que es docente en el Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología y directora del título de experto en creatividad aplicada de nuestra universidad. Manuela, cuando quieras. Hola, muchas gracias por vuestra asistencia y también agradezco que se haya contado conmigo para estar en esta mesa redonda. Ciertamente tengo muchas cosas que decir, sobre todo sobre el tema de la creatividad y el género. Bueno, en cuanto a mi currículum, he de deciros que yo también soy hija de la UAM. Soy de la primera promoción de psicología de la UAM. Es decir que, bueno, conozco esta universidad y en cuanto a mi desarrollo científico e investigador, debo decir que hice la tesina, en aquel momento hacíamos tesina, con un profesor que me orientó hacia el tema de creatividad y me quedé enganchada. Me quedé enganchada con el tema, la tesis la hice sobre ese tema, aunque ciertamente por aquella época tampoco había mucho conocimiento sobre el tema. Era un tema así como muy esotérico por los años 80. Progresivamente se ha ido reconociendo en la psicología anglosajona, aquí en todo el mundo. Y bueno, yo, mi trayectoria tanto académica como investigadora está muy vinculada a este asunto, ¿no? Hay una asignatura optativa de creatividad. Luego tuvimos un doctorado, un programa de doctorado interuniversitario con la Complutense que yo coordinaba desde aquí. Y bueno, cuando llegó el plan de Bolonia, pues muchos de estos doctorados, como sabéis, desaparecieron y actualmente tenemos un título de experto en creatividad aplicada. Y bueno, estoy satisfecha de alguna manera haber contribuido a que esta disciplina, que por otra parte es tan interdisciplinar, pues porque no solamente la tratamos los psicólogos, están los de educación, los de artes, los de empresa, los de comunicación audiovisual, etcétera. Estoy satisfecha de alguna manera de haber sido responsable de que se haga un hueco importante en la autónoma. En cuanto a... Fijaos, ya os digo, desde la primera promoción hasta aquí han pasado unos cuantos años. Yo debo decir que no he sentido discriminación por género en ningún momento. También es cierto que nuestra disciplina es de las que tiene más mujeres. Fijaos, en mi promoción éramos 50-50. También es cierto que la mayoría de los profesores eran hombres, pero yo creo que esta disciplina tiene actualmente, o desde que yo empecé, un enfoque muy abierto. Y ahora mismo os diré, he contado los alumnos que tenemos, en primero, porque también mi trabajo docente tiene que ver con temas de epistemología, de psicología de la ciencia, muy vinculado también con psicología de la creatividad en la ciencia, pues he contado y ahora mismo hay de un 15 a un 20% de hombres, la mayoría los demás son chicas. Y esto efectivamente es favorable de cara, bueno, al tema de que el género no sea algo relevante como forma de discriminación. Desde luego lo ha sido en la historia de la psicología, aunque desde el principio, cuando empieza hace siglo y medio, ¿no? Al final del XIX, las mujeres estaban presentes, pero, por ejemplo, no podían presentar ni leer tesis doctorales. Se consideraba que
los estudios superiores en la mujer significaban pues como una incompatibilidad útero-cerebro. No deberían estudiar porque entonces el útero se vería afectado y la raza sufriría una degeneración. Bueno, afortunadamente las propias psicólogas de aquella época y posteriores demostraron que ni hay inferioridad, es decir, podemos llegar a estudios superiores, ni se producen este tipo de desgracias para la raza, para la especie humana, porque las mujeres estemos en responsabilidades científicas o de empresa, académicas, del tipo que sea. Bien. Muchas gracias, Manuela, porque además has introducido algunos temas que seguro que luego en el debate y en las intervenciones que tendremos posteriormente serán retomados por el clarísimo interés que tiene. Bueno, brevemente yo puedo decirles que soy hija de dos madres o de dos instituciones. Estudié mi carrera de musicología y de música, hice piano, de armonía y composición y pedagogía musical en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y soy también hija de la Universidad Autónoma de Madrid, donde hice mi carrera en Historia del Arte y donde leí la primera tesina y la primera tesis doctoral sobre el tema de música que se hizo realmente en nuestra universidad. Debo decir que los orígenes o los primeros años en la universidad fueron tremendamente duros y con una discriminación enorme. Primero, quizás, no sé si era este tándem entre la disciplina muy ajena a la propia universidad, donde no existían estudios de conocimiento. Debo decir que la mayor parte de mi vida se ha centrado en gestionar y en tener muchos cargos, algo que era ajeno a mi interés y a mi voluntad inicial cuando yo empecé mi carrera universitaria. He sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Musicología, la primera mujer en ocupar este cargo, Premio Nacional de Historia de España en el año 2000, la primera mujer en obtener esta distinción. Hasta el 2011 no se va a volver a producir un caso igual y en la actualidad solamente somos dos mujeres las que tenemos esta distinción o este galardón. Y en este momento, pues bueno, soy académica correspondiente de 3 academias y académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en donde he sido elegida recientemente en el mes de diciembre para el cargo, presenté candidatura para el cargo de censora, que era la primera vez y es la primera vez que una mujer ocupa un cargo en una junta directiva de esta academia con 268 años de existencia. Se podrá comprender que la vida, de alguna forma, dentro de la academia y en general, ha sido una vida en la que he tenido que aprender a compartir mucho con los hombres y con la perspectiva de género de hombre para poder aplicar la perspectiva de género de mujer. Y en ese sentido sí que puedo decir que así como los orígenes fueron muy duros, la realidad después fue avanzando con absoluto respeto, compañerismo sano, y yo puedo decir que estoy encantada de que ese espacio se siga manteniendo en los mismos términos. Y bueno, hecha esta pequeña ronda de presentaciones que hemos tenido y que espero que les haya servido a todas las personas inscritas para hacerse una idea de who is who, quiénes somos y cuáles son las razones que estamos aquí. Y supongo que al final alguien nos comentará si realmente esta coincidencia de que todas hemos sido hijas de la Universidad Autónoma de Madrid ha sido algo fortuito o algo buscado, pero en cualquier caso nuestra universidad se puede sentir plenamente satisfecha porque la formación que hemos recibido en la misma nos ha llevado a conseguir ser referentes en nuestros respectivos campos. Me gustaría ahora que hablásemos ya de nuestra disciplina en general. ¿Cuál es el presente? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo vemos el momento real en el que estamos viviendo? Se han hecho ya algunos pequeños apuntes a las intervenciones anteriores. Si hemos podido observar que en los últimos tiempos todo este movimiento en la búsqueda de la igualdad de la mujer ha introducido en nuestros campos respectivos cambios significativos, o si se ha quedado más bien en algo que está muy bien desde el marco teórico, pero no tanto desde la realidad continua y cotidiana. Y en ese sentido me gustaría que
nos diese su opinión. Silvia, por favor. Hola. Bueno, pues desde el punto de vista de la medicina y de la investigación también en este campo, actualmente yo creo que además esa tendencia, como he dicho, es que en los próximos años va a estar muy en manos de las mujeres. En enfermería ya lo estaba, con un aproximadamente 90% de estudiantes que tenemos mujeres en las aulas. En cuanto a medicina, tenemos aproximadamente un 75%. Es decir, en los próximos años la profesión médica va a estar en manos de mujeres. Ahora bien, a mí me gustaría que no solamente fuera en general que hay más mujeres médicos. Sin embargo, lo importante sería que estas mujeres también pudieran llegar a ser jefes de servicio, jefas de servicio. Esto ya no lo veo tanto. En la actualidad, yo creo que en el entorno hospitalario todavía hay muchos más varones que están como jefes de servicio. Yo creo que todavía está ese famoso techo de cristal, yo creo que todavía está ahí. Pero yo creo que poco a poco la mujer se va introduciendo en cargos de gestión, en cargos en hospitales e incluso ministeriales. Entonces, ahí sí que veo que, sobre todo también por la presión de los números, cada vez hay más mujeres, cada vez será más fácil que esas mujeres lleguen a cotas altas de poder. Y desde el punto de vista de la investigación también está ocurriendo. O sea, yo creo que cada vez tenemos más estudiantes de doctorado, también mujeres. Y la carrera investigadora es dura. La carrera investigadora a veces no es tan compatible con cargas, porque es cierto, hay un factor género importante aquí, y es que no se puede olvidar que todavía la mujer tiene a su cargo cargas de hijos y de personas mayores. Eso todavía no está completamente superado y es una tendencia, un aspecto de género a considerar. Ahora bien, también es verdad que en el ámbito en el que nos movemos nosotros, y a lo mejor estamos en un ámbito privilegiado, en nuestro ámbito sociocultural, cada vez también esos roles de género se están compartiendo más y está permitiendo que la mujer pueda dedicarse a la investigación digamos, en un mundo en el que si no dedicas muchas horas no llegas a la publicación, no llegas a terminar todo lo que haces, etc. Entonces yo creo que está evolucionando y lo que espero es que evolucione para que las mujeres no solamente sean trabajadoras en investigación, sino que lleguen también a cotas un poquito más altas de responsabilidad, de cargos de responsabilidad. Así que esa es mi esperanza y yo creo que sí que vamos por buen camino. Gracias, Silvia. Ruth, ¿pasa esto mismo en tu disciplina? ¿Realmente ese techo tan complicado, ¿no?, que es llegar a tener mujeres en cargos de responsabilidad trascendente? Porque sí, al final tenemos los alumnos vienen, se matriculan en la universidad, son la inmensa mayoría, obtienen la nota en sus expedientes más elevada y el después sí se integran en el campo laboral, profesional, pero llegan a los cargos de dirección. Bueno, ¿Cómo se desarrolla? Sí, nosotros ya partimos con que somos muchísimo menos, o sea, está totalmente invertida las cifras con respecto a medicina u otras disciplinas. Por ejemplo, en nuestros estudios a día de hoy tenemos ingeniería informática, telecomunicación, doble grado de ingeniería informática. La tasa o porcentaje de estudiantes matriculadas mujeres es un 20%, para que os hagáis una idea, que entran a estudiar. El 80%, sin embargo, son hombres. Sí que, bueno, este curso se ha dado una situación muy peculiar porque hemos empezado un grado nuevo, que es el grado de Ingeniería Biomédica, y ahí sí que se ha invertido. Ahí tenemos 80% mujeres y 20% hombres. O sea, sí que cuando vemos, por ejemplo, o sea, ya en el tema de estudios, o sea, somos mucho menos en ingenierías puras, por decirlo de una manera. Claro, luego ya salimos, vamos al mercado laboral, a la profesión, nos quedamos en la academia y cada vez seguimos siendo porcentualmente mucho menos. Por lo tanto, llegar a puestos directivos se puede llegar, pero no hay tantas mujeres, ni en la empresa ni en la universidad con altos cargos. Lo que sí que estamos viendo, ¿no?, con esto, por ejemplo, de haber empezado este grado nuevo, ¿no?, de ingeniería biomédica que atrae a mujeres, es que la mujer ve la ingeniería o la palabra ingeniería no la asocia tanto a una ayuda a la sociedad, como puede ser a lo mejor
derecho, psicología, medicina. Entonces, sí, lo que conseguimos es esos grados, esos estudios, como ha pasado con la ingeniería biomédica, que le damos ese matiz de, no es una ingeniería de ceros y uno, por decir una manera, es una ingeniería aplicada a la medicina, ingeniería biomédica, o como dentro de poco vamos a tener otra ingeniería que va a ser la ingeniería y ciencia de datos. Si tenemos a lo mejor esa aplicabilidad de que vamos a usar la ingeniería, pero para extraer datos, para extraer información, para poder ayudar con esa información a la sociedad, ahí preveemos que vamos a poder atraer más mujeres a estos estudios, porque si no atraemos a que se estudie, pues no llegan a ejercer la profesión y por lo tanto no llegaremos más arriba. Pero sí que estamos viendo ese cambio, ¿no? Que si atraemos, porque en la ingeniería le damos ese matiz más multidisciplinar, atraemos a mujeres, lo que sí además vemos es que las mujeres que entran son mujeres que se gradúan, muchas hacen máster, se quedan, o sea, estudian, se esfuerzan y terminan además con muy buenas notas. O sea, son muy, muy buenas estudiantes. Gracias. ¿Y cómo lo ves, Manuela, desde el campo de la psicología? Antes nos has dado ya algunos apuntes de cómo estaba funcionando dentro de la propia disciplina, pero ¿hay facilidad realmente para poder llegar a cargos de dirección dentro de vuestro campo de profesionalización? No, no. Efectivamente, aquí se cumple el efecto tijera, esta metáfora tan clara, ¿no? He dicho que este año había como un 85% de alumnos en primero y un 15%, no, al revés, un 85% de chicas y un 15% de chicos. Esto ha ido evolucionando desde el comienzo de los estudios en psicología hasta ahora, como os he contado antes. Nos encontramos que en el ámbito profesional, las tres grandes áreas donde los psicólogos trabajan, el área de clínica, ¿no? Psicólogos clínicos, efectivamente ahí podemos hablar de igualdad. El área educativa, psicólogos en centros escolares y tal, igualdad o incluso mayor cantidad de mujeres de hombres. Y luego en el ámbito de los recursos humanos, selección, formación de personal y tal, también está próximo a la igualdad la situación. Pero ¿qué pasa cuando avanzamos en la escala y tenemos que hablar de puestos de responsabilidad? Pues que se confirma ese efecto tijera. Han empezado un 80% de mujeres y luego a lo mejor tenemos un 20% en esos cargos de responsabilidad. Bueno, como sabéis, la Unión Europea, los datos que tenemos es que hay un 30% de mujeres ocupando como CEOs de empresas y tal. Y bueno, pues en psicología ciertamente es así. Pero quiero ir a la universidad. Fijaos, os voy a contar dos cosas recientes. El año pasado, mejor dicho, en el 2019 nos juntamos un grupo de profesoras de la asignatura de Historia de la Psicología, otras que están en los temas de género, la vicedecana. Bueno, hicimos una comisión con el fin de listar una serie de mujeres psicólogas eminentes y poner sus fotografías en la sala de juntas, en la sala de grados. Solo había 3 fotos de mujeres en esas 2 salas, en una cantidad próxima a 100 de varones. Eso, bueno, la propia facultad nos encargó esta tarea. Y efectivamente hicimos, bueno, la relación, seleccionamos y desgraciadamente cuando se iba a hacer oficialmente el cambio de los retratos o al añadir estos retratos de mujeres, llegó la pandemia. Tenía que haber sido en la semana del 8 de marzo y bueno, se ha hecho el cambio, pero efectivamente no como quisimos que se hiciera, ¿no? De una manera más formal y que todo el mundo pudiera ser consciente de que efectivamente en la psicología ha habido muchas mujeres relevantes, muchas de ellas quizá ocultadas o que no han firmado sus trabajos, los han firmado otros varones, etcétera, ¿no? Y la segunda cosa que os quiero comentar con relación a la universidad. ¿Sabéis cuántas catedráticas hay en psicología en esta facultad? 8. Y de varones, 20.
Y además es curioso, según estaba sacando la lista me he dado cuenta de que en el área de psicología evolutiva hay 3 cátedras y las 3 son mujeres, curiosamente. ¿Será por esta orientación que tenemos las mujeres más al cuidado, más hacia la educación, etcétera, etcétera? ¿Qué explica eso? Por una parte hay razones institucionales. Efectivamente, las mujeres que innovan, que son creativas en sus áreas, pues que, bueno, que producen, que son capaces de hacer avances en su área, pues tienen que ser sometidas al escrutinio que normalmente está dirigido por varones. Hay como un efecto feedback. La mayoría de los hombres son catedráticos, entonces a la hora de aspirar a la cátedra, pues son varones quienes van a seleccionar, entonces puede haber ese sesgo de género y se va perpetuando. Hay más razones, por ejemplo, de tipo jurídico. La legislación da unas bajas, ha estado dando hasta ayer prácticamente bajas de 4 meses a las mujeres, que son muy necesarias para el cuidado de los niños cuando nacen. Afortunadamente ahora ya se comparte. Afortunadamente el hombre tiene la misma baja paternal que ella. Antes se hablaba de que efectivamente los hijos son de alguna manera un hándicap para alcanzar pues, niveles de dirección en ámbitos académicos o fuera de aquí. Ciertamente, y eso lo he visto yo en mis investigaciones, muchas mujeres incluso renuncian a la maternidad, muchas grandes científicas, artistas o tal. Y estas condiciones legislativas, que afortunadamente ya han cambiado, también ciertamente están condicionando a que la mujer haya tenido que ocuparse fundamentalmente de sus hijos, interrumpir sus carreras y posiblemente no llegar, bueno, pues a la promoción a cátedra cuando tuviera que competir con un varón que no ha tenido esos hándicaps. Entonces, todas estas series, todas estas características y, bueno, en última instancia, el rol de cuidadoras, que imagino que luego hablaremos también, dificultan que nos encontremos que en los niveles superiores, tanto en las empresas como en la universidad, ¿no?, de responsabilidad, haya más mujeres. Muchas gracias, Manuela. Pilar Toboso, yo te quería preguntar un poco, porque quizás el campo de desarrollo disciplinar puede resultarnos más cercano. ¿Cómo se ve desde el Instituto de la Mujer realmente todos los cambios que se están introduciendo en los últimos tiempos? Esa voluntad de llegar, política, de llegar a la igualdad de género. ¿Observas que eso se está produciendo en general dentro de los estudios del Instituto de la Mujer? ¿Se puede detectar ya que ese cambio se está introduciendo? ¿Cómo es el panorama real ahora en este momento? El panorama en las 3 últimas décadas ha cambiado muchísimo y no solamente se puede ver desde el Instituto de la Mujer, sino que yo más o menos que he vivido estas 3 décadas en la universidad es patente, y yo creo que tiene incluso que ver muchísimo con la democratización que se produce en la universidad y que ya se produce hace unos cuantos años. Es decir, claro que hay cambios, pero sigue habiendo todavía brechas que hay que salvar y que son importantes. Por ejemplo, el índice de techo de cristal en 2018, que es el último dato al que he podido acceder esta mañana, en España se sitúa en 1,86. Tampoco os creáis que estamos muy alejados de la media europea. La media europea está en 1,75. Ese índice, bueno, pues lo que mide es exactamente las diferencias que hay en las universidades públicas entre hombres y mujeres. Lo ideal que sería atender a uno sería que no hay ningún tipo de desigualdad, que hemos llegado ya, que ya no tenemos casi ni que estar hablando de estos temas porque se ha normalizado. En España todavía estamos en un 1,86, es decir, que hay una diferencia significativa. Se ha cambiado mucho, pero claro, es que veníamos de donde veníamos y en ese sentido, por supuesto,
que se ha avanzado, pero que todavía queda mucho por hacer. Hay dos cosas que apuntaba Manuela en las que a mí me gustaría incidir. Una es el tema, claro, si vamos a la docencia, pues más o menos en la docencia, en los campos de las letras, más o menos los estudiantes están equiparados, 50, 55, 45, 50, 50, no hay diferencias. Los que acceden a los grados y a los posgrados tampoco hay grandes diferencias, ni en cantidad ni en calidad, es decir, salen formados los dos, bien a los doctorados, ahí no se plantean problemas. Los problemas se plantean cuando analizamos las estructuras de poder. Ahí sí que sigue habiendo una diferencia, o los cargos de responsabilidad, como queramos llamarlos. Incluso yo en estos cargos diferenciaría dos cosas, es decir, ya tampoco hay mucha discriminación en lo que son cargos unipersonales en la universidad, quitando la figura del rector, que es verdad que hay pocos rectoras todavía, pero bueno, miramos vicerrectoras, decanas, vicedecanas, bueno, pues ahí están bastante equiparados, donde sigue habiendo una brecha muy grande en el número de catedráticas. Y ahí, en el caso de las humanidades, se da exactamente igual. Todavía estamos hablando de un 20-25%, dependiendo de las áreas, dependiendo de las ramas de catedráticas con respecto a catedráticos. Y yo creo que eso nosotras lo notamos. Me imagino que a ti, Begoña, te pasará un poco lo que a mí, desde el momento que hemos sido catedráticas. Es verdad que como las plazas estuvieron paralizadas durante mucho tiempo, pero en cuanto se han vuelto a abrir, yo realmente es como estar de gira todo el día, porque estás en muchísimos concursos, porque las comisiones tienen que ser paritarias y hay muchísimas dificultades para encontrar mujeres. Simplemente os contaré una anécdota, porque creo que es muy simbólica. Ayer a mí me llamó una de las personas, una de las promocionadas en nuestra facultad de Filología Islámica, del Departamento de Estudios Árabes, para que estuviera en su plaza, porque no hay catedráticas. Creo que me dijo que en toda España había 3 y una de ellas en Canarias, por lo tanto no la iba a invitar, y entonces tuvo que buscar ramas afines. Y entonces Historia Contemporánea consideró que era un área afín. Estoy ahí. Es decir, ahí sí que hay una brecha, y creo que es una brecha que habría que solucionar. Yo espero que en los próximos años las distancias se igualen. ¿Por qué? Porque este parón que ha habido pues ha hecho que cuando ya estaban aprobadas leyes de igualdad, ya había realmente más mujeres en titulares, pues realmente ahí se ha paralizado. Yo espero que ahora con las nuevas promociones realmente, si se empiezan a mover esa brecha, que es la que desde luego del instituto vemos más evidente, pues vaya, mejore. Luego un último apunte también con respecto a la rama, es que también ha cambiado la percepción que hay de algunos estudios. Desde el campo de la historia, pues se han promocionado desde hace ya muchas décadas los estudios de historia de las mujeres o de perspectiva de género. Bueno, esto en los años 80 y primeros 90 nos miraban como esas cosas de las chicas y realmente no nos tomaban en serio, y lo hemos visto incluso cuando lo hemos estado valorando algunas veces en comisiones de acreditación. Yo creo que esto también, bueno, pues ha cambiado, y ahora se ve la importancia que tienen este tipo de estudios, que son los que fundamentalmente realizamos desde el instituto para visibilizar todos estos problemas, y para que cuando se toman determinadas medidas pues se hagan con argumentos. Los argumentos están ahí, y por eso es tan importante esa visibilización de los problemas que hay, de lo que se ha conseguido, o de la importancia que tiene la perspectiva de género aplicada, creo que a todas las áreas. Gracias, Pilar. Bueno, yo tendría que decir que en el campo de la musicología, que es un campo relativamente reciente, aunque ya vamos por casi los 40 años de existencia en la universidad, se ha producido en los últimos años, en la última década, una renovación generacional, es decir, aquellos grandes catedráticos que crearon las titulaciones en las universidades han ido desapareciendo, y en este momento yo podría decir que esta es una disciplina en la que existe casi una paridad. Es una cosa excepcional, pero existe el mismo número casi de catedráticos que de catedráticas.
Universidades como la Complutense pues tienen 2 catedráticos, 2 catedráticas. La Universidad de Oviedo pues tiene 2 catedráticas, 2 catedráticos y así sucesivamente. Es un caso realmente, creo que muy excepcional. Y también tendría que decir que las mujeres dentro del campo, las profesionales de la musicología, somos enormemente competitivas. O sea, es de una competitividad absolutamente que llama mucho, mucho la atención y eso he podido yo constatarlo de una forma muy directa en el Comité Nacional de Sexenio de Transferencia en cuanto a los resultados que ha habido en concreto en este campo profesional. Sin embargo, en el campo de la música, y me interesa mucho destacarlo, este es un campo muy difícil, ha sido muy difícil que hubiera, por ejemplo, directoras, que una mujer se pusiera al frente de una orquesta para dirigir a 100 instrumentistas, en su inmensa mayoría hombres, ha sido un campo muy difícil. No lo ha sido el campo de los instrumentos y de las cantantes, de las instrumentistas y de los cantantes, pero lo ha sido, por ejemplo, tremendamente el campo de la gerencia y el campo de los programadores, el campo del director de un programa de conciertos, porque ahí hay un componente de poder enormemente fuerte, puesto que determina el desarrollo cultural que va a tener ese ciclo, que tiene a su vez muchísimos componentes. Aquí sí que quiero decir que hay un movimiento silente maravilloso. Cada vez han empezado a surgir más mujeres directoras y en este momento el campo de las gerentes de las orquestas, que es un campo trascendental de una importancia, como no os podéis imaginar, en el que se mueve además muchísimo dinero, es un campo que en este momento se va abriendo progresivamente por un aspecto que es fundamental, la practicidad, el sentido pragmático para resolver los problemas que van surgiendo sobre la marcha y que realmente son muchos. Por eso en ese sentido yo diría es un poco especial. En el campo de la musicología y paridad y en el campo de la música hay aspectos que se resisten de una manera muy grande, como es el campo de la dirección y como es el campo de la programación. Para que nos hagamos una idea, yo soy la única persona que dirige, la única mujer que dirige un ciclo de conciertos dentro del Auditorio Nacional de Madrid, que es al fin y al cabo el epicentro del desarrollo de todo lo que es la música más importante de todo el Estado nacional. Y bueno, dicho esto, sí me gustaría que para terminar, en cierto modo, hiciéramos una ronda y antes de entrar en el orden de preguntas que nos puedan hacer las personas que están inscritas, mujer e innovación. ¿Cómo qué estamos en este momento nosotros como científicas trabajando? ¿Qué consideramos que estamos innovando dentro del campo del desarrollo? ¿Qué es lo que aportamos como mujeres a un campo científico dentro de lo que son nuestras propias disciplinas? Me gustaría que interviniese Manuela, por favor. Bueno, pues yo tengo que contaros que llevo ya unos años con un proyecto, conjuntamente, por cierto, con otras compañeras de fuera, sobre mujeres creativas. El proyecto es Creatividad de Género, obstáculos a la excelencia en mujeres. Antes de entrar, tampoco me quiero extender demasiado, pero sí quisiera dejar algunas cosas claras. Antes de entrar, quisiera dar un dato súper escalofriante. ¿Cuántos premios Nobel se han dado desde 1900? 809. Bueno, esto fue hasta el año pasado. 35 mujeres en todas las categorías. ¿Dónde hay más mujeres? En los premios de la paz, en los premios de literatura. Y en los premios de ciencias, fijaos con qué nos encontramos. En física, solo voy a dar este dato. 4 mujeres y 211 hombres. Es decir, 4. Por cierto, el año pasado, afortunadamente, otra mujer más se incorporó, junto con 2 hombres, fueron 3. Un 1,9%. Escandaloso, ¿verdad? Pues lo más llamativo es que no parece provocar mucha... parece que normal. Esto en época de Curie pues sería ciertamente llamativo, pero es que ahora presentan casi tantas mujeres como hombres a los premios Nobel de Ciencia. ¿Qué pasa? Pues pasan varias cosas. Eso es lo que nosotros estamos intentando con esta investigación de alguna manera dilucidar.
no hay diferencias en creatividad entre hombres y mujeres. Los procesos mentales, lo que significa el pensamiento creador, producir nuevas unidades de la cultura en el ámbito que sea, esos procesos son los mismos seas hombre o seas mujer. Los rasgos psicológicos asociados a la creatividad que tienen que ver con las emociones, con la personalidad, son los mismos. Gente con apertura, gente perseverante, gente que asume riesgos, gente con autoeficacia, es decir, confianza en que puedes alcanzar, que puedes llegar. Todo eso es idéntico. Entonces, ¿dónde están las mujeres eminentes, las mujeres creativas? Pues bueno, en primer lugar, como he dicho antes, solo voy a dar un nombre y además muy llamativo, Csikszentmihalyi. Este es un autor que en creatividad es muy reconocido y él habla de que para que haya creatividad no solo hace falta una persona que hace algo en un campo, sino que es necesario un ámbito, es decir, unos expertos en ese campo que lo validen. Muchas mujeres han hecho cosas muy relevantes que no han sido reconocidas. Fijaos ahora, por ejemplo, en el Prado hay una exposición de mujeres cuyos cuadros estaban ahí en el sótano, en fin, un poco triste, ¿no? Y como eso, en la ciencia, o muchas veces han cedido sus descubrimientos a hombres, que son quienes los han firmado, etc. Por otra parte, claro, los expertos son los que validan, igual que en el premio Nobel, son expertos quienes deciden, pues se lo damos a este o al otro, pues si son varones es posible que también haya un sesgo de género, como decía antes también con el tema de las cátedras, ¿no? Luego hay otra serie de razones que son de más calado. Hablamos de socialización diferencial. Desde pequeñitas las niñas juegan con muñecas, los niños juegan con los legos, con la pelota, no sé qué. Es decir, desde esa orientación hacia el rol de cuidadoras que tiene la mujer en esta sociedad, se establece desde el comienzo. Hay un trabajo muy llamativo que se publicó en la revista Science en el 2017, que se hizo en Estados Unidos, en diferentes colegios con niños y niñas. Bueno, no explico la técnica de la investigación, pero el asunto era cómo veían las niñas a las personas adultas. Con 5 años, después de contarles ciertas historias y tal, las niñas veían que entre los adultos podía haber igual mujeres que hombres relevantes, dotados, súper preparados. Con 6 años ya cambiaba la perspectiva. Las niñas no eran capaces de entender esas, que fueran smart o que tuvieran giftedness en las mujeres. Normalmente hablaban de los hombres. Fijaos ya el efecto de la educación desde los primeros momentos. Y luego, por último, hay otro tema que es otra metáfora que usamos mucho también en los estudios de género, que es el techo de cemento. Antes ha hablado Pilar, creo, del techo de cristal. Pues hay un techo de cemento y es el que se imponen las propias mujeres, ¿no? Son personas que se resisten a llevar su actividad creativa al nivel extremo, efectivamente, para llegar a ser un genio o simplemente una persona reconocida en tu ámbito, ¿no? y eminente, tú tienes que dedicar muchas horas. Yo eso lo tengo escrito en varias obras, ¿no? Se habla de 20.000 horas de trabajo dedicadas a algo para llegar a la primera gran obra maestra. Entonces, hay muchas que se resisten a avanzar en esa carrera creativa, pues quizá por esos prejuicios, porque suponen que va a significar un alto coste personal o un alto coste familiar. Eso lo hemos encontrado en la investigación con nuestras mujeres. En esta investigación nosotros hemos entrevistado a 26 mujeres
eminentes de diferentes campos, de la literatura, del periodismo, del arte, de la música, del cine, de la gastronomía, de la ciencia. Por ejemplo, Margarita Salas, que fue la primera que entrevisté, y es el ejemplo paradigmático de mujer creativa. Publicamos un número monográfico en encuentros multidisciplinares donde yo hablaba las cosas que ella me contaba, ¿no? El interés, el amor al arte, ¿no? Bueno, pues siguiendo con estos obstáculos que os decía, nos encontramos que estas mujeres de alguna manera nos han definido qué han tenido que superar. Por ejemplo, el tema de la maternidad. Me he encontrado que muchas de ellas o no han tenido hijos o han tenido una maternidad retardada. Han estado, bueno, pues de alguna manera retrasando, pues porque estaban en proyectos interesantes y tal. Y claro, la maternidad significa, y más en las condiciones, bueno, estas mujeres son todas mayores de 50 años. Para, claro, ser eminentes y reconocidas. Bueno, pues o bien retrasaban la maternidad, porque significa que te absorbe completamente y tienes que interrumpir tu tarea creativa, ya que normalmente el varón pues no tiene esa función de cuidador, y él no tenían hijos, o algo muy curioso, detrás de una mujer, de una gran mujer, hay un gran hombre. Me pasó con el caso de Margarita Salas. Eladio Viñuela, su marido, siempre trabajó en equipos distintos a ella. Ya cuando estuvieron en Estados Unidos con Severo Ochoa los separó, y eso facilitó mucho el trabajo y el no estar a la sombra de Severo Ochoa. Luego también encontramos otras características de estas mujeres supereminentes. Y es que, bueno, son más dependientes del refuerzo. Lógico, ¿no? O sea, más que los hombres. Los hombres les va a costar menos ese refuerzo, ese reconocimiento. La mujer es más dependiente de eso. Muchas veces incluso hasta sentimientos de culpa se ven, ¿no? Pues por ese, no sé, sentir que no se hace el caso a los hijos que supuestamente deberías hacer, o mayores niveles de autoexigencia también. Como veis, ciertamente alcanzar la eminencia es muy difícil para las mujeres, sigue siéndolo. Y no podemos permitirnos este lujo. Estamos en una era de un mundo globalizado donde la innovación y la creatividad es fundamental. Fijaos ahora con el tema de la COVID. Ha habido que innovar, ha habido que ponerse a trabajar con un espíritu creativo para descubrir las vacunas, etc. Y no podemos permitirnos que la mitad de la humanidad no esté colaborando y haciendo esos avances que hasta ahora han tenido que ser relegados a la mayoría de hombres. Y el sesgo, ya con esto termino, Begoña. Gracias, Manuela. Muchas gracias. Empieza por la educación. Hay que modificar las condiciones educativas para quitar esa desigualdad. Lo siento. Gracias. Pilar, tú que diriges el Instituto de la Mujer e Innovación, ¿podrías decir, que no lo has comentado antes, que realmente el hecho de haber sido madre, ¿no? ¿Ha supuesto un hándicap para el desarrollo de tu carrera o ha sido algo que al final has llegado sin que esto haya tenido un efecto tan determinante en el propio desarrollo de tu vida profesional? No ha sido determinante, pero es verdad que mi caso es un caso atípico. Es decir, tú también no es atípico, porque creo que tú, Begoña, has contado lo mismo. Yo también hice mi tesis doctoral con 2 hijos pequeños, es decir, que tuve los hijos muy pronto. Sí, eso me quizá al principio, pero también probablemente con 20 y pocos años tenía mucha más vitalidad. Bueno, pues eso me permitía multiplicarme muchísimo más, hacer los esfuerzos, sacar la tesis adelante, y eso hizo que realmente cuando yo ya me incorporé definitivamente a la universidad, porque tuve algunos contratos de suplencia, tal, pero cuando ya me incorporé, mis hijos ya tenían 10 años, 12, entonces ahí ya el camino fue fácil.
porque digamos que ya no fue ningún hándicap, porque yo ya con la edad que tenía, pues podía permitirme, pues con algo de ayuda, pues estar mucho más liberada. Entonces, lo que sí, te digo, noté la maternidad al principio, es decir, como comentaba antes, yo más que un techo de cristal o de cemento, he tenido el suelo pegajoso. Lo que me ha costado es despegar, pero quizá despegar por esas circunstancias. Realmente luego cuando he despegado, la maternidad pues no me ha impedido. Pero hay una cosa que ha dicho antes Manuela, que hay un estudio, el estudio Genera, que son 700 encuestas a mujeres vinculadas a la ciencia, y es curioso porque cuando se les pregunta tienen muchas más perspectivas de ser padres los varones que de ser madres las mujeres. Es decir, las mujeres son más reticentes cuando están empezando, si no han tenido ya hijos, porque saben que eso les puede hacer un parón en su carrera. Y claro, el problema es que cuando evaluamos, pues lo cierto es que en estos momentos los parones se penalizan. Pasamos el día hablando de sesenios vivos, de tal, entonces un parón penaliza mucho a las personas que nos dedicamos a la ciencia o estamos en el mundo universitario. Quizás esas cosas sí que habría que repensarlas de otra manera. Siempre es que las anécdotas creo que son como muy, muy claras. Yo estuve en una oposición, en una cátedra, con una persona que se presentaba a cátedra, brillante, con un currículum espléndido, tal, y uno de los varones que estaba en el tribunal, pues en un momento le preguntó que, oye, usted es brillante y tal, pero aquí tiene unos años y que ha hecho poco, ¿a qué se debe esto? Y creo que ella le contestó muy bien, dice, esos años de parón tienen nombres y apellidos, se llaman fulanito y menganita y son mis hijos. Y realmente aquello le causó un impacto. A mí me pareció pues la respuesta más inteligente, ¿no? Entonces ahí sí que creo que puede suponer en estos momentos, a mí especialmente, ya te digo, no me ha perjudicado ni me ha parado, pero porque yo, digamos que comenzaron las dos cosas juntas, ser madre y comenzar con mi tesis doctoral. Fueron años durísimos, pero una vez superado fue relativamente fácil. Muchas gracias, Pilar. Silvia, ¿nos podrías contar en este momento cómo ves este campo, ¿no? Mujer e innovación? ¿Qué es lo que se puede hacer desde la innovación? ¿Qué es lo que puede aportar la mujer al campo de la innovación? Bueno, yo aquí querría romper una lanza en favor de la creatividad y la innovación de la mujer en particular. Como ha dicho Manuela, no hay diferencias biológicas, no somos más creativas las mujeres. Pero sí que es verdad que en un ambiente de supervivencia en el que el mundo es difícil, se tiene que poner en marcha la imaginación. Y no cabe duda que las mujeres lo hemos tenido un poquito más difícil en investigación. Yo creo que tenemos un enorme potencial, pero como también se ha mencionado, ¿qué es lo que nos falta para llegar a esos puestos? ¿Qué es lo que nos falta para que haya más mujeres en premios Nobel? Pues por un lado nos falta visibilidad, una visibilidad real en la que se vea el trabajo que hacen las mujeres, y también un poco de riesgo. Yo creo que la mujer arriesga menos o tiene un coste emocional que le impide ese riesgo, que a lo mejor es el que le va a dar la visibilidad para que alguien la reconozca. Eso es lo que falta. No nos falta creatividad, nos falta ese riesgo de llegar a un sitio concreto, ¿no? de apostar un poco fuerte. Yo creo realmente que es muy importante el tema de la innovación y sobre todo el poder trasladar los conocimientos científicos hasta la sociedad, a la industria. En eso consiste también un poco el campo de la innovación en investigación. Y desde el punto de vista de la biomedicina esto a lo mejor es más fácil, no en todas las disciplinas se puede trasladar esto tan directamente. Y nosotros en nuestro grupo hemos participado en 2 proyectos de investigación, están cofinanciados con el programa de transferencia del conocimiento de la Autónoma y una industria, y una empresa. Y aquí la dificultad está claramente en que las empresas no entienden que esto tiene un coste, que la investigación tiene un coste. Las empresas nos hemos encontrado con que ese es un poco el escollo mayor de poder llegar a la innovación a través de este tipo de proyectos. Nosotros hemos tenido, tenemos actualmente 2, con 2 empresas, uno con una empresa de productos nutracéuticos. Estamos desarrollando productos derivados de excedentes de café y de cacao, es decir, lo que se tira, que no se utiliza, y que pueden tener propiedades funcionales para la obesidad.
nos ha costado muchísimo poder contactar con la empresa y que la empresa entienda que esto le puede sacar un beneficio, porque solo quieren beneficios a corto plazo, realmente. Y tenemos otro proyecto de este tipo con la empresa Nutriben Alter, que lo que estamos es estudiando compuestos bioactivos que tenga la leche materna para poder trasladarlo a la industria y poder mejorar algunas fórmulas, sobre todo en el contexto de la prematuridad, que está en aumento, precisamente por este retraso de la edad de maternidad, ya no solo en el contexto nuestro, sino en otros, y hay muchos más niños prematuros y estos niños pueden tener un problema de lactancia, entonces la industria puede tener un interés en esta mejora. Pero o sea, yo creo que es importante trasladar todos estos conocimientos, si se puede, a la sociedad y a la industria. Y como he dicho, creo firmemente en la creatividad de las mujeres para llevar esta y cualquier otro tipo de empresa. Solo nos falta un poquito de riesgo. Gracias, Silvia. Riesgo. Creo que es una palabra absolutamente clave en este debate. Techo de cristal, techo de cemento. El techo de cristal está claro lo que es, pero el techo de cemento que ha introducido Manuela me parece magnífica la expresión, porque bueno, nosotras acostumbramos a ser nuestros peores enemigos, ¿no? Somos las que ponemos las limitaciones, entre otras razones por la baja autoestima, que hace esa especie de run run en la cabeza, ¿no? De no voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. Un planteamiento que nunca en general se lo plantea un hombre, porque ha sido educado para poder siempre, y lo cual es magnífico, no es nuestro caso. Ruth, ¿cómo ves el campo desde las ingenierías de la mujer e innovación? Y tus proyectos actuales. Bueno, nosotras tenemos la suerte, ¿no? La ingeniería de ser un campo, la tecnología que está en todas las áreas de conocimiento. Es decir, podemos ayudar al campo médico, por ejemplo, como os comentaba antes, con el grado de biomedicina. Podemos estar en cualquier campo, en economía, en todo, ¿no? Energías renovables. Estamos en todos los campos, por lo cual podemos aportar y, bueno, lo bueno que tenemos, somos pocas mujeres, como ya he dicho, ¿no? Tanto estudiando como luego ya profesionalmente y en la academia, pero colaborando con nuestros compañeros podemos abordar todo tipo de retos que hay ahora mismo en la sociedad del conocimiento, para hacerla más fácil, más sencilla. Y lo bueno es que podemos ayudar al cuidado de las personas, desde la tecnología, desde la ingeniería. Entonces, ahí podemos incorporar a esas mujeres que están tan volcadas, ¿no? Como han dicho muy bien mis compañeras, en los cuidados, vale, voy a cuidar, pero desde el punto de vista ingenieril, no solo desde el punto de vista sanitario. Entonces, podemos estar en muchas iniciativas. Por ejemplo, nosotros desde la Escuela Politécnica, compañeros y compañeras, trabajamos en gran multitud de proyectos, pues eso, por ejemplo, en mi campo, en el área del learning, de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, de mejorar las plataformas educativas, y más ahora, en momentos como los actuales, ¿no? Que tenemos que aprender online, que damos mucha docencia online más que presencial. También, por ejemplo, tenemos proyectos de asistencia a personas con cualquier tipo de discapacidad o de síndrome de TEA, ¿no? Autismo. Tenemos proyectos en esta índole. Hacemos sistemas recomendadores, aplicaciones para análisis masivos de datos para cualquier campo. Entonces, estamos en todas las áreas y podemos aportar, como podemos aportar desde tantos puntos de vista. Nuestra labor como ingenieras y como tecnólogas da cabida a todas podríamos estar aquí. Si queremos, pues yo quiero ayudar a la sociedad desde el punto de vista, pues eso, económico. Pues una ingeniera con aplicación de ingeniería a la economía, o al campo de cuidados, o al campo, lo que sea. Pues yo, de verdad, quiero hacer un llamamiento a las mujeres a que entren en este campo, porque es un campo, la tecnología y la ingeniería, en el que se deciden muchas cosas. Hay, pues eso, muchas decisiones que tomar y mucho que aportar a la sociedad, y las mujeres somos, como muy bien han dicho mis compañeras, tan buenas o iguales, ¿no?, que los compañeros para creatividad, para innovar, para todo. Muchas gracias, Ruth. Yo voy a ser muy breve, porque si quisiera que tuviéramos un rato, por lo menos, para las preguntas que ya están empezando a llegar. Yo debo decir que, bueno, trabajo una disciplina maravillosa, que es la suma entre la emoción, el corazón, la razón, que es la música, desde la vertiente
aplicada de la musicología. Es una disciplina tan transversal que eso nos ha permitido trabajar con muchísimos campos, muchos ámbitos, tanto en la ciencia pura y dura como en la psicología, como en el ámbito de la literatura, de la historia, etcétera. Y ahí esa propia transversalidad y carácter interdisciplinar ha hecho que seamos enormemente innovadores y creativos, porque la relación con el otro nos ayuda a aprender mucho de la metodología del otro y del concepto del otro en su disciplina, que nosotros a su vez aplicamos a la nuestra, y eso nos permite generar una creatividad enorme. Yo debo decir que me he centrado mucho en distintos campos de estudio, pero me ha interesado mucho el enfoque y el punto de mira, la hermenéutica de la música y el poder. Me interesa mucho el concepto de desarrollo de poder y cómo este se ha ido plasmando a lo largo de la música. Y creo que en general, en el ámbito que a mí me toca desarrollar, la innovación y la creatividad han sido relativamente fáciles de hacer, porque nuestra disciplina nos ha permitido hacer transferencia de conocimiento de una forma aplicada. De alguna manera, aquello que investigábamos, partíamos casi de un principio, yo he partido de un principio en el que debía de hacerse una transferencia a la sociedad para que la sociedad conociera de alguna forma todo ese mundo impresionante que estábamos descubriendo y que queríamos compartir con el otro. Ese principio ha sido un principio que de alguna forma no ha estado presente en general en todo el campo, pero sí ha ido lentamente permeando y haciendo que los resultados hayan sido magníficos en el campo de la innovación y en el campo de la creatividad. Otra cosa ya es otros aspectos que nos ha planteado Manuela y que ya tienen más que ver con la individualidad de cada uno y con los límites que cada uno se pone y con los límites que los demás nos ponen, ¿no? Y dicho esto, y si os parece bien, tenemos algunas preguntas ya que van llegando en el chat y quizás, si le parece bien a Cristina, voy a empezar de alguna forma, por lo menos para darles la palabra o para que lo pudiéramos escuchar. Una de las intervenciones, de las preguntas que se está generando ha sido, y yo creo que la hemos abordado ya, si realmente la demanda de la familia en general, la toma de decisiones a la hora de aceptar cargos de responsabilidad ha sido un factor totalmente determinante. ¿Cómo lo ves, Ruth, esta pregunta? ¿Cómo le responderías a Sofía? A Meca. Perdona, que estaba poniendo la cámara. Perdona, ¿puedes repetírmelo un momentito? Sí, era, ¿cómo pensáis que las demandas de la familia en general, la toma de decisiones de las mujeres a la hora de aceptar cargos de responsabilidad? ¿Cómo nos condiciona el hecho de ser, tener una familia establecida? ¿Hasta qué punto eso es un condicionante a la hora de llegar al cargo de responsabilidad? ¿Lo asumo, no lo asumo? ¿Lo compatibilizo, no lo compatibilizo? ¿Voy a poder, no voy a poder? Claro. Bueno, aquí, por un lado, es la fuerza de la persona, ¿no? De la mujer en ver cómo puede organizar su tiempo en hacer esa carga, esa gestión, más todas las demás tareas que tenemos de docencia, investigación, etcétera. Y luego también si tiene respaldo o apoyo en casa, ¿no? O sea, no es lo mismo una familia donde hay hombre y mujer o familias monoparentales, que cada vez se dan más el caso, ¿no? En el caso de las familias monoparentales, el hacerse con un cargo de gestión, teniendo a lo mejor menos ayuda en la familia por temas de horarios, pues tiene bastante más mérito, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que es mucha organización en tu tiempo, en el día a día, también apoyo en casa, si lo tienes, y si no, también apoyo en el mismo marco del contexto de donde estás trabajando, ¿no? De tu departamento, de tus compañeros. Yo, por ejemplo, mi primer cargo de gestión que asumí, acaba de ser madre, era un niño muy pequeñito y fue como su directora, ¿no? en el equipo de la Escuela Politécnica, como su directora de calidad, y ahí me ayudaron muchísimo mis compañeros, el mismo equipo de la escuela, el director y en el departamento, con los compañeros con los que daba asignaturas para que el inicio no fuera tan duro, porque yo empecé eso, mi hijo tendría 5 meses, o sea, fue vuelta del permiso de maternidad, ya empecé con un cargo de gestión y desde entonces lo he ido enlazando y mi hijo ya tiene 9 años, para que os hagáis una idea. Entonces, ahí la ayuda, el compañerismo dentro y fuera de casa, yo lo veo vital. Y yo siempre he tenido muchísimo compañerismo por compañeras y sobre todo compañeros, porque tengo más compañeros que compañeras en mi departamento. Fantástico.
Compañerismo, creo que es otra palabra clave con la que nos podemos quedar, ¿no? Quizás uno de los principios, ¿no?, del cambio debería de venir con esa relación, ¿no?, con aquellos con los que convivimos y compartimos, en el que se establezca sobre la base de una sana, ¿no? Un sano compañerismo puede ser enormemente positivo para introducir ese cambio que aparentemente no es tan trascendente, pero que sin embargo puede resultar muy aleccionador. Nos pregunta Rosa Roy, ¿cómo podemos solucionar y romper esos techos de cristal, de cemento de los que hemos ido hablando en estos momentos, ¿no? ¿Qué te parece, Pilar? ¿Cómo podríamos romper estos techos? ¿Qué habría que hacer para romper estos techos? Pues yo creo que tú antes has apuntado, Begoña, una cosa que es fundamental, que es tener más confianza en nosotras mismas y en nuestras capacidades. Y creo que ese es un tema que está vinculado a la educación casi desde la infancia. Es decir, y esta es algo claro porque incluso en las clases se nota mucho, son mucho más atrevidos a la hora de hablar, a la hora de preguntar, a la hora de rebatir los chicos que las chicas. Y esto se sigue viendo todavía en las clases de grado e incluso en los másteres. De manera que creo que ese es un primer paso que es fundamental para romper esos techos. Luego, en el caso concreto de las mujeres, en los campos que estamos hablando, creo que sería muy importante promover redes de apoyo entre las mujeres. Hay muchas más redes de apoyo entre los hombres que entre las mujeres. Esas redes de apoyo para ayudar, como apuntaba Ruth, en ese compañerismo, pues las mujeres también podemos ahí, las que ya estamos de alguna manera situadas o somos senior, pues ayudar a las más jóvenes en sus proyectos. Pidiendo a lo mejor proyectos de investigación compartidos en los que realmente en un momento determinado a las más jóvenes se le dé la posibilidad de aparecer como investigadoras principales y estén apoyadas detrás por personas ya senior. De hecho, en la última convocatoria que yo estuve de evaluación de proyectos, esto fue algo que se valoró muchísimo y era sorprendente, ¿no? Personas más jóvenes o tal, pero que ahí podían lanzarse como investigadoras principales y en el equipo, sin embargo, de investigación estaban ya personas pues muy consagradas y aquello apoyaba y desde luego lo vimos todos los miembros con muy, muy buenos ojos. Es decir, creo que ahí podemos ir pues poco a poco rompiendo esos techos. Las comisiones que se han hecho ahora paritarias pues creo que también pueden ayudar porque al final lo que queremos es llegar a una situación de normalidad y de igualdad que ya que no tengamos por qué pedir ni siquiera o solicitar estas cosas. Y bueno, pues poco a poco podríamos ir rompiendo esos techos. Pero en primera medida, claro, es tener más confianza en nosotras mismas. Gracias, Pilar. Andrea Navacerrada nos quiere hacer una pregunta. Cuéntanos. Hola, pues nada, me ha parecido que coincidíais todas en que a la hora de desarrollaros en vuestras carreras no habéis tenido ningún problema. Me ha parecido sorprendente porque es cierto que somos igual de válidas que cualquier otra persona a la hora de desarrollarnos, pero sí que habéis tenido problemas a la hora de entrar. Por ejemplo, Pilar contaba que estaba embarazada, las trabas se las han puesto, no ella al estar embarazada, sino otras personas que le han puesto frenos a la hora. Entonces, mi pregunta es que si pensáis que es más duro el desarrollaros mientras ya estáis establecidas en un puesto, si os ponen trabas en ese puesto, o alcanzar ese puesto al que queréis llegar, o sea, pasar de escalón. Si los problemas están al pasar de escalón. Gracias, Andrea. Vamos a intentar ser muy breves en las respuestas para dar oportunidad a que pregunten otras personas. Manuela, ¿le podrías contestar? Yo me imagino que hablo por todas. Andrea, es mucho más complicado, desde luego, y más duro en la carrera académica, sobre todo en la generación mía y unas cuantas posteriores, donde la única manera de acceder a una situación permanente era por la vía de la oposición, ¿no? Entonces, claro, lo primero que te planteabas es
quitarte esa angustia de ser interina, de estar renovando contratos cada año y poder llegar a ser profesora titular o finalmente catedrática. Es cierto, cambiaba mucho la situación en ese momento, era mucho más relajante y ahí quizá era cuando, en mi caso ha sido así, cuando he podido dedicarme a investigar y a trabajar en lo que más me motivaba, ¿no? En este caso el tema de la creatividad y también de la epistemología, como he dicho antes, ¿no? Gracias, Manuela. Concha Romo, ¿nos quiere hacer una pregunta? No, bueno, yo más que una pregunta es una observación. Las mujeres hemos logrado mucho, tenemos que lograr mucho más hasta conseguir la igualdad, pero hay que ser optimistas porque hay que pensar que a principios del siglo XX la mujer no podía entrar en la universidad. Ningún profesor empezaba su disertación en el aula si había una mujer presente. Tenían que estar las pobres en la puerta oyendo lo que podían oír, si es que podían oír algo. Emilia Pardo Bazán, que fue la primera catedrática española, tuvo que soportar que los alumnos no quisieron entrar en su clase porque no querían que les diera clase una mujer. Y estamos en 1916, ¿eh? Concepción Arenal tuvo que vestirse de chico, cortarse el pelo y para poder entrar en la universidad, y así todas. Entonces tenemos que ver la gran aportación que nos han hecho nuestras antepasadas, que han sido las grandes pioneras, las grandes que han sufrido mucho para que nosotros podamos lograr lo que hemos logrado y seguir intentando lograr. Bueno, yo me voy a presentar, que no me he presentado. Me llamo Concha Romo Santos, como veis soy hermana de Manuela Romo Santos. He sido docente universitaria durante 48 años. He sido catedrática de álgebra de la Universidad Complutense. Estoy recientemente jubilada, sigo siendo colaborador honorífico y me enfadaba mucho cuando mis alumnas no escuchaban mis clases o hablaban. Vamos, es que las ponía a ver, decía, vosotras que tenéis la suerte de estar ahí sentadas y poder escuchar y poder estudiar, no sabéis la suerte que tenéis de las otras pobres que tenían que estar, que no podían entrar en el aula y tenían que estar a ver lo que conseguían. Tenían que firmar sus trabajos con nombre de hombre. Muchas veces era el marido o el padre el que firmaba sus trabajos y así han podido, gracias a ellas, hemos podido sobrevivir las demás y conseguir todo lo que hemos conseguido, que necesitamos conseguir más, pero bueno, hay que ser optimistas. Hemos conseguido mucho en poco tiempo. Bueno, quería decir eso. Muchas gracias, Concha. Yo creo que todas estamos de acuerdo que si miramos levemente hacia atrás, pues efectivamente es así. A mí me venía a la mente cuando hablabas la carrera, una parte trascendental de la carrera de Fanny Mendelssohn, que en realidad ella compone y quien firma muchas de sus piezas es su hermano Félix Mendelssohn. Y bueno, ahora vamos haciendo ese campo de actuación para reconocerle a cada cual lo que le pertenece, y seguro que todas conocemos muchos casos que podríamos citar. Vamos a intentar cerrar la sesión con una pregunta que nos hace Silvia Rodríguez, ¿no? Silvia nos está preguntando, disculpad un momento, si realmente el sentimiento por un lado, el sentimiento de culpabilidad en torno a la maternidad y el desarrollo de la labor profesional, que yo creo que esto de alguna forma entre Pilar y yo se lo hemos ido desgranando a lo largo de otras intervenciones, pero esta pregunta sí que me parece que tiene mucho calado y es: ¿qué competencias destacarían en las mujeres en cuanto a acciones vinculadas al liderazgo? Claro, dirigir proyectos de investigación, tener cargos de responsabilidad es también el ejercicio de un liderazgo. ¿Cuáles son las competencias o las acciones que tendríamos que tener en ese sentido? Quizás, Silvia, ¿nos podrías contestar? Como ya he mencionado anteriormente, yo creo que tenemos que creernos que podemos hacerlo. Y también habéis mencionado aquí el tema de la educación. Yo creo que la mujer no está educada para competir, está educada de otra manera, tampoco está educada para arriesgar
Y creo que es importante que ya las niñas y a los niños tengan una educación en la que se vea que esto está en un plano de igualdad, somos igual de capaces. Si ya nos lo creemos desde niños, entonces seremos capaces, porque realmente no creo que haya una diferencia entre varones y mujeres en cuanto a llevar un liderazgo, como dices, de proyectos de investigación o un cargo, etc. Evidentemente también tenemos ese coste emocional y ese salto que es la maternidad. La maternidad aquí es un tema que no se puede obviar y que puede ser un obstáculo y una fuente de conflictos para que una mujer pueda decidir tener tiempo para ambas cosas. El tiempo es finito y es una decisión difícil de tomar, y es muy claro que muchas mujeres investigadoras postergan la maternidad. Es un hecho que ya lo habéis mencionado también, y que evidentemente es una elección personal, ni mejor ni peor. Yo creo que es más fácil llegar a un puesto, digamos, de gestión o a ser una directora de proyectos cuando ya has superado esa barrera, entre comillas, y ya has establecido una familia. Entonces, en ese momento creo que se libera uno, se relaja y es más fácil poder llegar a, digamos, a un puesto más alto. A mí me parece que es algo que no se puede obviar y que puede llegar a ser una barrera para algunas investigadoras. Biunívoca, pues una barrera para tener hijos o pues una barrera para llegar a un punto más alto de la carrera. Muchas gracias, Silvia. Quizás ¿no? Las palabras claves, coste emocional. Yo creo que sí es un campo que no hemos abordado mucho porque no da tiempo a todo, evidentemente, pero sí lo dejaría encima de la mesa el coste emocional que tiene al final el liderazgo, ¿no? Y que tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de llegar a puestos de trascendencia y con todas las consecuencias que esto lleva. Bueno, me gustaría para cerrar esta sesión quizás una pequeña frase que pudiéramos cada una de nosotras trasladarle a los asistentes como un mensaje clave, ¿no? que diríamos nosotros de cierre de esta sesión. ¿Te parece bien, Pilar, que nos lo comentes? Pues rápidamente, casi parafraseando a Concha, creo que tenemos que ser optimistas y que en estos momentos lo importante es conocer científicamente, de ahí que hay que hacer estudios, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que permanece todavía igual y tenemos que cambiar. Y una vez que lo conozcamos, pues desde luego luchar por ello. Muchas gracias, Pilar. Manuela, en esta brevedad del minuto de cierre. Conectando con lo que tú has hablado del coste emocional, incido en lo que dije antes, la educación desde la infancia. Entender que las mujeres pueden ser maravillosas madres compartiendo con sus parejas a 50-50, salvo desde luego la lactancia, la responsabilidad de sacar adelante a los hijos. Y si consideramos que desde pequeñitas podemos educar en igualdad, ¿no? Y en estímulo en el campo de la innovación, de la ciencia, de la creatividad, a desarrollar esas carreras, quizá en una generación o dos alcancemos finalmente la igualdad. Muchas gracias, Manuela. Ruth, para ti, ¿cuál sería ese mensaje final? Bueno, pues repitiéndome un poco con lo que he dicho antes o habéis dicho vosotras, o sea, las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, podemos ayudar a la sociedad en cualquier campo, en cualquier ámbito, desde cualquier área de conocimiento, pero además insisto que si lo hacemos desde el área de las ingenierías y las tecnologías, matamos dos pájaros de un tiro, porque como antes comentaba, en esas áreas se decide mucho, se cambia mucho la sociedad. Entonces animo a que todas las mujeres vean como una opción el uso de la ingeniería para luego poner en marcha su vocación. Muchas gracias, Ruth. ¿Y para ti, Silvia? Me gustaría terminar con una frase de optimismo. Por ejemplo, me gustaría decir que a todas las mujeres que si quieres, puedes.
sea, que tenemos esa capacidad, que nos lo tenemos que creer. Y por otro lado, me gustaría mencionar el aspecto de la solidaridad, que aquí muchas veces se habla de competitividad. Yo creo que podemos llegar lejos también teniendo en cuenta unos aspectos más solidarios, de una forma más solidaria y menos competitiva. Creo que la competitividad va menos con la personalidad femenina, pero no es un impedimento, no creo que deba ser un impedimento para llegar lejos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, yo para cerrar diría que el género no es un factor insalvable, no es un factor que deba condicionarnos tanto, que quizás sea necesario creer más en nosotros mismas, tener la convicción de un proyecto vital, ilusionante, tener paciencia, tener resiliencia y tener también ese carácter de la solidaridad. Pero esa frase que ha dicho Silvia, yo me sumo a ella, que poder es querer, es decir, podemos hacerlo, pero necesitamos también creer profundamente en que podemos realmente conseguirlo. Bueno, pues no sé si por parte de los organizadores de este café nos hemos desviado un poquito del tiempo, pero creo que ha merecido la pena. ¿Se quiere cerrar la sesión o Cristina? Begoña, Ruth, Pilar, Silvia, Manuela, desde la Fundación, muchísimas gracias por haber participado en este café. Creo que todas nos llevamos un mensaje muy importante, no solo para las mujeres de hoy en día, sino para las niñas del futuro y del futuro más próximo. Así que de verdad, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a los asistentes por habernos acompañado. Les recordamos que seguimos teniendo más encuentros Café UAM de la Innovación los martes y tienen la información en eventos.uam.es. Gracias y que tengan muy buena tarde.